Hola, sin importar si nos están viendo durante la mañana, el mediodía, la tarde o la noche, queremos darles la más cordial bienvenida a otro programa más de la serie Líderes Globales. Como ustedes saben, nuestros objetivos son transferir conocimientos, compartir experiencias, apoyar el desarrollo de los micro y pequeños empresarios o emprendedores, generar ideas para hacer negocios y crecer personal y profesionalmente. Esperamos lo disfruten. Este programa está patrocinado por Expo Negocios 360, Fortaleza Empre, el Centro Tenoch y Excellence. Sean bienvenidos. Nuestro invitado de este día es mi entrañable amigo Alfredo Castro. Debo decirles que él es originario de Río de Janeiro, en Brasil. Fundador, socio y director ejecutivo de MOT Training and Development Inc., empresa que tiene oficinas en Miami, Lisboa y Sao Paulo. Es una persona con reconocimiento internacional como consultor, ponente, director, profesor a nivel maestría y escritor de libros de negocios, de los que ni más ni menos tiene 12 publicados. Además, es un gran líder en la creación de modelos de aprendizaje, de rendimiento y de desarrollo de personas, en temas variados como liderazgo, soluciones de aprendizaje, entorno empresarial, gestión de cambio, storytelling, gobierno corporativo y ventas consultivas. Él va a compartir con nosotros el día de hoy su amplia experiencia internacional. Nos va a decir, por ejemplo, las razones que mueven a un emprendedor o empresario a llevar sus fronteras más lejos y ubicarse en otras partes del mundo. Nos hablará también de la importancia de tomar en cuenta algunos factores para tomar decisiones de en dónde voy a ubicarme y por qué. Puedo decirles que es una persona con más de 35 años de experiencia, que ha trabajado en 25 países, atendiendo a una gran cantidad de empresas pequeñas, medianas y grandes. Apasionado por el arte, que hace además trabajo humanitario para algunas organizaciones sin fines de lucro. Escuchémoslo, que estoy segura que su mensaje va a ser de gran importancia para todos nosotros. Bienvenido, Alfredo. De lo que son los negocios globales. Y estoy acompañada de un gran amigo y colega, que es Alfredo Castro. Debo decirles que mi amigo Alfredo nació, si mal no recuerdo, en Río de Janeiro, una ciudad bellísima que tengo el privilegio de conocer. Y ha andado por diferentes lugares del mundo. Entonces vamos a conocer un poquito de él el día de hoy. Platícanos, Alfredo. ¿Cómo es que tú vienes de Río de Janeiro y después qué ha sido de tu vida? ¿Qué opinas de esta bella ciudad? Platícanos un poco de ti. Sí, no, primero, Margarita, tú eres una persona que yo tengo así un respeto así realmente inolvidable porque tú eres una persona que yo admiro mucho. Entonces, a ti siempre estoy por ti a la orden y siempre con ganas de interactuar, de intercambiar y de aprender. Bueno, Río de Janeiro, sí. Una cosa que yo quería explicar acerca de Río de Janeiro. Bueno, primero, disculpe por mi español. Es un español Es muy perfecto. mezclado, sí, muy mezclado. A mí me gustaría ser un mexicano perfecto, pero yo he trabajado en España, en varios países de habla hispana, pero vivo entre Miami
y San Pablo, Brasil, entonces ya me confunde mucho la pronuncia, las palabras. El Río de Janeiro es una ciudad muy especial. Nosotros quizás no sabemos, pero río es en portugués como es también en español. Es un río, es un river, es un río. Pero Janeiro, Río de Janeiro, Río de Janeiro, es que Janeiro es enero en portugués. Entonces, cuando los europeos llegaron ahí en la bahía de Guanabara, que es como nombramos una bahía que tenemos ahí en Río, donde tenemos el pan de azúcar y el Cristo, era un mes de enero y pensaban que no era una bahía, era un río. Tiene el delta del río. Entonces, por esto nombraron Río de Janeiro. Y es una ciudad muy inspiradora, con mucha actividad económica, con mucha gente muy interesante, con una diversidad increíble. Y entonces, para mí fue donde yo me descubrí como ser humano. Pero después me fui ahí, viajar, Margarita, por muchos sitios, por muchas ciudades. Ya viví en Inglaterra, en Londres y en Northampton, después en Lisboa, en Portugal, que es mi segunda nacionalidad, y ahora vivo en San Pablo también. Yo tengo también una admiración por San Pablo. Entonces, no sé, la comparación quizás no es muy justa, pero si comparamos un México, una ciudad de México con Monterrey, más o menos, es como que más o menos comparar San Pablo con Río. Entonces, y Río sería justamente la ciudad abierta para posibilidades, una ciudad de artes, y así soy un poco de negocios y un poco de artes. Muy bien, mi querido Alfredo. Y bueno, hasta donde sé, actualmente tienes casa en Sao Paulo y tienes casa en Miami. Y vives y trabajas en ambos lugares, viajas frecuentemente a un lado y al otro, porque pues yo sí podría decir que tú eres un caballero del mundo. Cuando no sé que estás en China, sé que estás en Sudáfrica, cuando no estás en Londres, cuando no estás en Sao Paulo. Y bueno, saber dónde estás es realmente una odisea. Exacto, y yo soy ubicado en dos ciudades que están ubicadas con 8 horas de diferencia y en dos hemisferios. Entonces, yo puedo decir que tengo la chance de siempre estar en el verano, pero esto es mucho más una broma, porque en el verano de México y de Estados Unidos, yo estoy en Miami, y en el verano de Brasil, o sea que es nuestro invierno en México, yo estoy en San Pablo o Río. Entonces, yo siempre soy una persona de verano, aunque yo tenga una hija que es un dulce, es Natalia, que vive ya por años en Toronto, Canadá. Ahí sí son 50 grados negativos en el invierno, pero viajamos mucho por allá, entonces a mí me gusta mucho Canadá. Y yo viajo mucho. Realmente yo me voy a hacer ponencias y trabajos en Asia. Yo conozco muchos países en Asia, por decir algunos: Corea, China, Japón, Malasia, Singapur, India. O sea, son muchos países distintos. África también. Yo tuve el privilegio de irme a varios países en África. Me acuerdo ahora sí, por decir, Egipto, Nigeria y África del Sur, que yo amo. Y Europa, claro, soy un europeo, tengo nacionalidad. Entonces, no sé, quizás yo tengo un flavor global. Yo comprendo mucho las incoherencias y la diversidad de este mundo, Margarita. Entonces, para quien nos escucha y nos ve en este momento, yo quiero creer que hay un mito que nosotros tenemos, que porque hay mucha gente linda y con mucha competencia en varios países. Y los países son un poco de ilusión, yo pondría así, con banderas
himnos y todo, pero en realidad la gente quiere ser feliz. Y esta felicidad es lo que busco cuando yo viajo a trabajo o por paseo. Algo muy interesante que mencionaste en este momento, Alfredo, y que quisiera yo hacer hincapié, es que cuando uno realmente quiere ser global, cuando uno realmente quiere andar por el mundo y estar dando la vuelta ahí con diferentes personas, existen muchas cosas diferentes de lo que uno está acostumbrado. La diversidad es infinita. Muchas veces ni siquiera podemos imaginarnos cuán diferentes son las personas. Y no estamos hablando solamente del físico, hablamos de los alimentos, de los horarios, de levantarse, de trabajar, de hacer todo, de las ideas con las que enfrentamos el mundo de los negocios o la vida misma. Y creo que un ingrediente fundamental de tu éxito, porque eres una de las personas más exitosas que yo conozco a nivel global, es precisamente esa apertura mental, esa apertura de espíritu, diría yo, hacia entender a los otros, hacia tolerar en muchos momentos cosas que pudieran ser para uno no tan aceptables y el darle a las personas el privilegio de decir, pues sabes que yo no suelo hacer esto, pero entiendo que tú lo hagas, acepto que tú lo hagas y qué bueno que va de acuerdo con tu cultura, con tu forma de ser y de actuar, ¿no? Y eso te ha hecho una persona con un éxito impresionante. En algún país donde te invitan y das una charla o das un proceso dentro de una organización, te vuelven a invitar frecuentemente. ¿Por qué? Porque tienes ese espíritu, ¿no? De aceptación, de respeto, de apertura, que me parece fundamental en un ambiente, pues, global, ¿no? En un ambiente de diversidad a nivel de diferentes países del mundo. Sí, de acuerdo, Margarita. Y nosotros mismos ya nos encontramos en varios países. Y tú eres testigo de que yo he trabajado o como ponente o como emprendedor o como investigador, inversionista en diferentes áreas, pero principalmente dedicado a gestión y al desarrollo humano. Y esto es importante porque quiero aprovechar un poco de tus palabras que fueron muy interesantes para mí. Creo que hay tres puntos que a mí me gustaría compartir contigo y con todos que nos escuchan. Y felicitaciones por esta iniciativa porque creo que el sentido cuando decimos esto es una expo, entonces pensemos, el significado de una expo es que estamos exponiendo. ¿Y exponiendo qué? Exactamente lo que estamos platicando, o sea, diferencias. Y entonces creo que los tres tips es así. Primero, nosotros no tenemos que vivir y entender, por ejemplo, un país o una ciudad, distinta de la nuestra, no para cambiar la cultura que está ahí, tampoco para que yo tenga como obligación incorporar tales culturas distintas. No, es justamente una combinación de ambos. Yo puedo tener un poquitico de, por ejemplo, yo puedo disfrutar un mezcal y saber la diferencia de un mezcal y tequila, claro que sé, y saber las características culturales y también de un pasado, de una historia linda que tenemos, por ejemplo, en nuestros pueblos o en nuestros, por ejemplo, la diferencia de un Acapulco con Guadalajara, con Monterrey, con Cancún, con Cuernavaca, con Querétaro, por ejemplo, hay miles de diferencias. Ahora imaginemos la diferencia de una Argentina, de un Buenos Aires, con un Santiago de Chile y con Porto Alegre en Brasil. Entonces,
ahí hay el segundo punto, querida Margarita, que es aprender. Yo creo que nosotros tenemos que ser un poco más humildes y aprender, escuchar un poco más y aprender cómo es la cultura local para hacer negocios, pero no solamente, para también entender cómo yo puedo ser un ser humano mejor. Y después la tercera, que sería justamente la capacidad de comunicarme, de aprender cómo la gente ahí utiliza y vive y busca su realización independiente de dónde esté. Y que hay y cuidado con los prejuicios, porque yo tengo excelentes amigos peruanos y chilenos y que hay un mito de que no se pueden conversar o qué. O entonces, y mismo en otros países como portugueses y españoles, son dos países que yo viví y trabajé. O sea, hay mucho amor entre muchas familias. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado ahí para no utilizar tales mitos y prejuicios antes y no juzgar también. Estos son los 3 tips. Me encantas, Alfredo, me encantas porque siempre tienes la capacidad de lo grande ir a lo pequeño y ser muy preciso en lo que queremos decir. Pero a ver, platícanos un poco de tu formación académica. ¿Qué Ok, estudiaste? ¿Por qué estudiaste sí, eso? ¿Qué te llamó la atención para decir, entiendo. por aquí voy? Sí, muy bien. Mi cumpleaños es 20 de octubre. Yo soy un Libra. Y como Libra, como tal, para aquellos que creen o no, bueno, en astrología yo me veo una persona que busca la justicia, el balance. Entonces, siempre buscando este tipo de balance, de equilibrio. Y entonces, yo entonces me dediqué a ingeniería, 5 años, y trabajé muy bien. Trabajé 5 años como calculista de estructuras. Entonces, cálculos y obras y construcciones. Después descubrí el mundo de la consultoría. Entonces, un MBA muy aprofundizado, muy interesante de finanzas. Entonces, tengo un background de finanzas muy bien, muy bueno, pero me fui expatriado para Inglaterra. Ahí viene un cambio, porque ingeniería, finanzas, 2 y 2, 4. Y entonces yo tuve una suerte increíble. 1987, si pueden buscar ahí en la historia, fue exactamente el año en que en Inglaterra ISO 9000 fue lanzada. Entonces yo trabajé en uno de los primeros proyectos de implementación de ISO 9000, de la norma de calidad. Y ahí entonces, ahí sí yo percibí la belleza del ser humano. ¿Por qué? Yo creía que todo era, por ejemplo, aquí tengo un vaso con agua, yo voy a escribir un procedimiento. Entonces, ahí, Margarita, tú puedes poner el agua y tú tienes que hacerlo así. De repente, yo percibo que tú haces distinto de mí y del otro amigo que está ahí nos escuchando, y entonces yo percibí que el procedimiento per sí no era lo que hacía la diferencia. La diferencia estaba justamente en cómo tú, yo, él, ella realmente interpretan este procedimiento para hacerlo. Entonces ahí empecé a estudiar neurociencias, storytelling, recursos humanos, gestión, liderazgo. Ahí ya me olvidé que 2 y 2 son 4, porque a veces 2 y 2 son 3 o 5 y ahí depende. O 2 y medio. O 2 y medio, bien. Muy bien. Exactamente. Ahora, mencionas algunas temáticas que son muy interesantes y que hoy por hoy están en el diálogo de muchas personas en el mundo de los negocios. Nos hablas de storytelling. ¿Qué es storytelling desde el punto de vista de Alfredo y para qué nos sirve o cómo lo utilizamos en el mundo de los negocios? Muy bien. Bueno, una vez yo trabajando en África del Sur, yo voy a definir storytelling. Yo escuché una historia increíble que un cientista estaba haciendo una encuesta a unos estudios acerca de la vida humana
y se quedó encantado con la gente y decidió entonces pasar un fin de semana ahí. Y vio muchos niños muy alegres, contentos, y decidió hacer un desafío. Y entonces había propuesto para los niños que entonces contara 1, 2, 3, y al 3 todos saldrían corriendo y entonces llegarían a un árbol muy bonito con algunas frutas. Y el primer entonces sería el dueño del regalo de las frutas. Muy bien, pero qué sorpresa tuvo cuando entonces contó 1, 2, 3. Y al 3 entonces los niños todos con las manos, todos conectados por las manos, entonces corrieron juntos hasta el árbol. Y entonces esto es la historia de Ubuntu. Ubuntu significa que nosotros todos tenemos una cosa, un concepto estúpido de individualidad. Entonces, para mí, la propuesta es que una historia, el storytelling, que es contar historias para que la gente pueda acordarse de una lesión, de una moraleja, algo que sea realmente un mensaje. Y entonces, storytelling para mí es un tema que realmente yo estoy estudiando hace muchos años. Y storytelling en el mundo corporativo está conectado a todo lo que hacemos cuando nos conectamos con el cliente o dibujamos una línea de un producto o de una solución. Y entonces, de esta historia de África del Sur, nosotros comprendemos el contexto que era en África, teníamos los niños ahí todos juntos, después la acción, que fue la propuesta del cientista, y finalmente el impacto, que fue wow, que todos corrieron juntos. Muy bien, yo acabo de entonces compartir una estructura mínima de lo que sería una historia, un contexto, después una acción que cambia el contexto y, claro, el impacto que fue que ocurrió a partir de esta acción. Entonces, storytelling es muy aplicable. Nosotros no percibimos cuánto nosotros somos storytellers, cuánto contamos. Tú eres una excelente storyteller. Ya por los años que te conozco y que yo he aprendido contigo, tú eres excelente al contar historias. Entonces, la historia es muy útil para líderes, pero esto es un tema muy solicitado ahora. ¿Por qué? Porque a medida que nosotros estamos caminando para transformación digital, nosotros estamos mucho más para conexiones virtuales, nosotros necesitamos más aún de storytelling. Y entonces hay muchos eventos, hay muchos talleres de storytelling que nosotros dictamos exactamente por este motivo, ¿ya? Porque la gente quiere saber cómo realmente involucrar, cómo crear un ambiente de Ubuntu, o sea, un ambiente muy positivo en términos de cómo la gente camina juntos, cómo esta conexión metafórica de la historia que les compartí se puede hacer, por ejemplo, en un mundo corporativo tan frío muchas veces, pero esto es una ilusión, porque las buenas empresas son aquellas que realmente generan este tipo de, como decimos en inglés, engagements, cuando realmente involucran a la gente, y vamos a involucrar a través de las historias. Y esto es un mensaje, Margarita, para todos que son líderes o que tienen inversiones en compañías. Nosotros tenemos que pensar cuánto nosotros estamos comunicando mensajes, cuánto nosotros somos claros y utilizamos este contexto, acción, impacto cuando yo tengo y produzco, por ejemplo, un cambio en una organización como líder, como una persona que, por ejemplo, es un cliente de esta organización. Entonces, así yo veo storytelling y el mundo corporativo. Muchas gracias, Alfredo. De nuevo, un punto totalmente preciso, totalmente claro de cómo nosotros podemos utilizar
el hecho de las historias para lograr un resultado, para hacer que la gente se comprometa con lo que está haciendo, para comunicar una situación que queremos que se haga, delimitando perfectamente en dónde está lo posible y en dónde está ya lo que no admitimos, y que no haya lugar a duda, que todo el mundo lo entienda y lo entienda bien. Esto es una de las herramientas más interesantes que yo sé que tú manejas impresionantemente bien, que la gente te aplaude, que es algo que realmente te ha impulsado muchísimo en los últimos años. Y tú nos hablas de gestión, recursos humanos y también mencionaste neurociencias. Platícanos un poco de eso, por favor. Bueno, hay una experta que es Brit, que es una persona que yo admiro mucho y que está proponiendo muchas interesantísimas técnicas de cómo nosotros utilizamos nuestra red neuronal. ¿Para qué? Para tomar decisiones, para entender el escenario, para que entonces busquemos la mejor opción o un conjunto, un abanico de opciones para que nosotros podamos decidir. Mira, Margarita, hay un amigo que yo tengo y nosotros estamos acostumbrados, por ejemplo, a centros comerciales en la Ciudad de México, imaginemos. Y entonces él, siempre que me voy a México, después de tener un café contigo, ¿ya? Entonces cuadremos una cena, yo y este amigo, buen amigo mexicano, chilango, con mucho respeto. Entonces es increíble una cosa que les quiero contar de neurociencias. Es así, cuando estamos intentando parquear el carro y entonces es un día muy lleno y que no hay como que el lugar para poner el carro, él se queda desesperado, pero se queda muy contento cuando encuentra realmente un espacio para el carro. Muy bien, y se queda tranquilo ya. Pero ya salimos en un día de semana, que nosotros sabemos que hay miles de posibilidades. Y él se queda así, él entra en un espacio, después sale, después no está, y entonces está siempre en duda. Hay gente que se queda muy en duda cuando hay muchas posibilidades. Entonces, nuestro cerebro intenta disminuir, mitigar las alternativas. Este es el error de todos que toman decisiones, principalmente en el mundo corporativo. La gente piensa que tener una opción, máximo dos, sería el ideal, y no. En realidad, si nosotros podemos trabajar con 5, 6, 7 opciones, ¿ya? Es mucho mejor, porque así, y esto nos enseña la neurociencia. La neurociencia dispara, dependiendo de nuestro registro, de nuestro perfil, nosotros podemos reaccionar más o menos de acuerdo con las posibilidades del ambiente. Y entonces, la mayoría intenta disminuir el número de posibilidades y esto después se cambia contra las personas. ¿Y por qué? Porque es mucho más pobre decidir por dos posibilidades de que, por ejemplo, por 5 o 6. Pero para manejar con 5 o 6, la persona tiene que tener un conjunto de varias habilidades y de entre ellas, por ejemplo, la inteligencia emocional. Entonces, nosotros tenemos aplicado en la práctica muchas soluciones de capacitación, de desarrollo, en mentoring, coaching, y yo podría nombrar varias compañías que o son locales o son globales, compañías que desarrollan su gente exactamente utilizando principios de neurociencias aplicada. O sea, la neurociencia es no para un cientista que también es lindo, que está buscando soluciones, pero mucho más una neurociencia es aplicada a el comportamiento humano. Te doy otro ejemplo, Margarita, de tan interesante que es tu pregunta. Por ejemplo, L'Oréal es un cliente, son ubicados en París y yo estaba en un proyecto global antes de la pandemia en Nueva York, en Estados Unidos,
y nosotros entrenamos con neurociencias 50 CEOs de todos los países, incluso México, pero de todos los países de América, desde Canadá hasta Argentina. Y ahí, ¿qué pasó? Estaban bajo el proyecto Simplicity para buscar una solución mucho más a medida del mercado. ¿Qué pasó? Cuando tuvimos la pandemia, explotó positivamente L'Oréal de negocios, de posibilidades. ¿Por qué? Porque estaban preparados y estaban educando a su gente a tener mucho más posibilidades de que, por ejemplo, solamente una o dos. Entonces, son casos muy específicos que nos dan cuenta de que realmente funciona. Cuando nosotros aplicamos la neurociencia, esto produce resultados. ¿De acuerdo, Margarita? ¿Qué piensas? ¿Cómo ves las neurociencias? A mí me encantan. A mí me encantan y he tenido la oportunidad de colaborar con Brita Andreatta también Con Brit y también, qué en bonito. el tema de cambio, que bueno, ahí tengo la fortuna de estar certificada con ella para dar el programa en español. Y, Excelente. por ejemplo, también he tenido la oportunidad de participar en diferentes ocasiones con André Vermeulen, que también es fabuloso en este sentido y también, igual que tú, súper práctico para algunas cosas. Realmente son cosas pues yo valoro mucho porque nos hacen crecer como personas, nos dan la oportunidad de descubrir talentos que tenemos y descubrir puntos de mejora que podemos trabajar y aumentar muchísimo cuestiones como enfoque, concentración, la comunicación que damos, en fin, hay una serie de cosas realmente maravillosas. Quisiera que nos platiques un poco, Alfredo, ¿por qué decidiste el no tener solamente tu empresa, que es MOT, en Brasil, sino también tenerla en Miami, en Estados Unidos? ¿Por qué decidiste tener esas dos sedes? Ya no sé cuál es la matriz, porque aunque se originó en Sao Paulo, ya tienes más negocio en Miami que en otro lado. Entonces, platícanos un poco qué te movió a hacer esta jugada empresarial y cómo te ha resultado, por favor. Sí, muy bien. Bueno, primero que las compañías son muy asociadas a cultura. Y muchas veces pensamos así, bueno, Sony, que es un cliente que yo trabajo hace muchos años, Sony es de Japón. Entonces yo deduzco que la cultura de Sony es una cultura de Japón. No es verdad, porque en realidad de los 100% de los empleados y ejecutivos de Sony, nosotros tenemos solamente unos 35% que son de Japón. Entonces, esto nos indica que Sony es una compañía mucho más global de que pensamos. Nestlé pasa lo mismo, L'Oréal pasa lo mismo, Gympass lo mismo, GE, por ejemplo, que es una compañía bellísima que yo dicté a unas clases de storytelling en Crotonville, que es la universidad corporativa. Entonces, ¿por qué abrir una sede en Brasil y otra en Estados Unidos? Principalmente en Estados Unidos fue y nosotros tuvimos también una inversión en Portugal para la comunidad europea. Entonces, yo tengo 3 puntos, es un triángulo. Cuando trabajamos para Suiza, Alemania, Francia, España, Italia, nosotros tenemos un cliente ahora que es Pomi, que está ubicado, por ejemplo, en Milano. Entonces, todo esto, nosotros tenemos la facilidad de tener una sede en la comunidad europea. Estados Unidos viene porque hay muchos mitos acerca de Estados Unidos. Yo veo que hay mucho más. Para hacerlo sencillo, hay 2 Estados Unidos. El primer Estados Unidos es lo que está en la prensa, es lo que está, por ejemplo, son las noticias, es la política y tal. El otro Estados Unidos es un país en que primero son Estados Unidos.
hay mucha diferencia entre California y Florida, por ejemplo. Y entonces, ¿qué pasa? Yo viajé mucho por Estados Unidos, trabajé mucho en diferentes ciudades y estados en Estados Unidos y decidí y descubrí que en Florida nosotros tenemos una ventaja. Florida es lo que hay de mejor de los estadounidenses, de los americanos, pero por otro lado hay una mezcla linda de todos. Yo tengo muy buenos amigos y clientes que son de Francia, de España, de Alemania, de China, de Japón, de Brasil, de México, de Cuba, de Venezuela, de Argentina, en Miami. En Miami es muy fácil escuchar varios idiomas. Entonces, la decisión por Miami es porque yo estoy en 8 horas, yo viajo a Lisboa. En 8 horas yo estoy en San Pablo o Buenos Aires. En 3 horas, un poco menos, yo estoy en la Ciudad de México. En 2 horas y pico yo estoy en Bogotá. Entonces, muy práctico, ¿entiende? Entonces, yo estoy en Londres, muy fácil. Y entonces Miami me queda muy bien. Y otra cosa también, en Miami nosotros respiramos un aire de creatividad. No sé si saben, pero en Miami tiene una proyección para los años que vienen ahí de mucho cambio, principalmente después de la pandemia. Hay muchos estudios ya comprobados con datos y todo, que todo lo que, entre comillas, nombramos Valley del Silicio, el Silicon Valley, nosotros vamos a tener 40% de esta industria moviéndose a Florida. Entonces, hay de todo en Florida principalmente y por esto Miami se queda una opción natural. Ahí yo hago muchos negocios y yo recomiendo a ustedes como inversionistas que realmente miren Miami y no aceptemos Miami, por ejemplo, como la ciudad de que me voy a Orlando, a la Disney, y paso 2 días por Miami para hacer compras. Esto es válido, esto existe, pero es una parte muy pequeña. Quiero añadir otro punto. En Miami nosotros tenemos, decimos en inglés, luxury industry, que es de lujo. Y en Miami es posible tener, por ejemplo, barcos, tenemos aviones, carros, tenemos todo. Solamente no tenemos montañas, solamente, pero el clima es estupendo y entonces ahí está muy bien para hacernos negocios. Otra característica de Miami es que Miami realmente es un punto que incorpora mucha diversidad y a mí me encanta. Habló en diversidad, ahí estoy. Entonces, por tales razones, ahí está la explicación por qué MOT o MOT, que es con la M, la O y la T. Si quieren buscar mot-td.com es nuestro dominio y que hacemos muchos negocios. Y este MOT viene de motivación. Entonces, hace 25 años, Valeria y yo, mi socia, nosotros decidimos fundar una compañía que buscara, por ejemplo, motivación del ser humano. Y así, 25 años después, ahí tenemos una linda historia para contar. Muy bien. ¿Qué tal si nos platicas ahora un poco de Portugal? ¿Por qué Lisboa? Ok, ya. Primero, Lisboa. Ahí en Lisboa nosotros tenemos 2 extremos. Hay mucha historia, una historia muy fuerte, porque los portugueses, así como los españoles, estuvieron en prácticamente todo el mundo. Y Portugal tenía siempre Porto también, yo tengo muchos negocios en Porto. A mí me gusta más un poquitico Lisboa, pero yo tengo muy buenos amigos en Porto, donde viene el vino del Porto. Pero Lisboa tiene una característica interesantísima. Si un día ustedes pueden irse a Lisboa, ustedes van a descubrir que
la ciudad fue totalmente casi destruida por un temblor. Y esto se ha hecho hace como que muchos años y la ciudad se descubrió muy frágil. Y entonces una persona que es lisboeta, que así nombramos, la persona de Lisboa, un lisboeta, es una persona que ya nació con una resiliencia, una capacidad de entender que realmente la naturaleza es dueña de todo. Otra cosa interesantísima acerca de Portugal es que el otro extremo, nosotros tenemos, y mucha gente no sabe, nosotros caminamos en las calles de Lisboa y vamos a escuchar también muchos idiomas. Vamos a escuchar italiano, francés, inglés, portugués, español. ¿Por qué? Porque hay muchos jóvenes que han se movido a Portugal, principalmente a Lisboa, y ahí hay también muchas empresas de inteligencia artificial. No sabíamos. Por ejemplo, yo trabajo para Gympass para hacer su liderazgo. Es una compañía muy interesante y Gympass ha comprado una compañía de inteligencia artificial que está ubicada en Lisboa. Entonces, ahí está un ejemplo de que, ¿por qué Portugal? ¿Por qué Lisboa? Porque Portugal es los dos extremos. Historia, mucha historia, y de ahí entonces tenemos una cultura muy rica en detalles. Por otro lado, un aire así de mucha innovación. Entonces ahí tenemos un poco de los dos y a mí me gusta. Alfredo, es maravilloso escucharte. Podría uno estar horas escuchándote, hablando de todas estas maravillas, de todas estas oportunidades. Quisiera que nos platicaras, ya dejando tus tres sedes, que son Sao Paulo, Miami y Lisboa, Sí. en tus andares por el mundo, algunos detalles que te hayan así llamado la atención, que te hayan impactado, no sé, China, Japón, Sudáfrica, el que venga a tu mente, alguna cosa que digas, esto me dejó así de, ¿what? Sí, yo tengo tres ejemplos. El primer viene de Tokio, Japón. Hay mucha discusión acerca de Tokio, de Japón. Y un día yo estaba en Tokio y yo estaba así, estábamos en un almuerzo y un poco afuera, estaba en un día lindo en Tokio, muy buena temperatura, verano, y estábamos cerca de una salida de un supermercado y de repente yo vi una señora saliendo del supermercado y algo que es muy del día a día ocurrió. Entonces cayó un vidrio con tomato, con preparado de tomato. ¿Y qué pasó? Esto, imaginen el rojo que se quedó ya el suelo. Esta señora volvió y entonces de rodillas limpió ya la calle. Y esto me impresionó muchísimo porque yo pensé, esta señora está pensando en el otro. Y entonces yo comparto este ejemplo de Japón. O sea, que es un país que tiene mucha conexión con el futuro. Hay inversionistas en Japón que hicieron inversiones de 200, 300 años. O sea, la persona no va a ver el return on investment. ¿Por qué? Y transcende. Esto es el primer ejemplo. El segundo viene de Dubái. Dubái, en los Emirados, impresionante cómo hay tolerancia y es interesante cómo la ciudad está realmente conectada. Entonces me fui a ver el Burj Al Arab, que es aquel hotel, y también el edificio muy alto. Pero lo que me impresionó mucho fue cuando nosotros conseguimos sobrevolar las tales, el mapa mundi, son las islas. Y ahí entonces busqué por qué. Porque hay una ley en Dubái
que es prohibido que un extranjero tenga propiedad. Entonces, por esto propusieron una inversión. Y esta inversión es tan creativa, entonces este segundo ejemplo tiene que ver con creatividad. ¿Okay? Y el tercer, que me quedé muy impresionado cuando yo estaba en Canadá y que entonces estábamos viajando y de repente hubo una pequeñita colisión de dos carros y ambos pararon y la primera cosa que reaccionaron cuando salieron del carro, de ambos carros, ¿cómo tú estás? ¿Tú estás herido? ¿Estás bien? Solamente después de unos 10 minutos que primero priorizaron la gente, ahí sí fueron a verificar si había algún problema con los carros. Entonces también me impresiona esta conciencia de que la persona viene en primero. Entonces ahí son ejemplos de esta villa tan global que es el mundo, con muchas diferencias. Y ahí vamos. Fantástico, Alfredo, fantástico. Dime, ¿hay alguna otra cosa que te gustaría compartir con nuestra audiencia en esta ocasión? O si no, voy a entrar a hacerte una serie de preguntas un poco, Aquí bien. Bueno, un yo poco tengo un mensaje. complicadas. No, ¿cómo estamos hablando en español? Tú sabes que a mí me gustaría, mi inspiración es así un mensaje para quien me escucha, me entiende, más o menos. No, pero para nosotros que hablamos español, es que nosotros tenemos que tener un poco más de orgullo de nuestras culturas. Y no me refiero solamente a los mexicanos, pero me refiero a todo. No podría, sería imposible acordarme de todos los países, pero Panamá, Honduras, Nicaragua, Argentina, Perú, Ecuador, Chile, entiende, todos. Perdóname porque no mencioné todos. Entonces, quería que cada uno de nosotros de habla hispana tenga orgullo de que nosotros hablamos el segundo idioma más hablado del mundo cuando quitamos mandarín, que es en China, pero viene el inglés y después el español. Entonces tenemos que tener un poco más de cuidado, de cariño con nuestras cosas y quizás un cuidado, es con mucho de mi corazón para tu corazón, es nada de prejuicio, de juicio de valor, pero algo así, evitar la palabra solamente podría ser en nuestro país, ¿entiende? Como una cosa mala. No, vamos a intercambiar, vamos a volver esto para, esto podría ser en otro país, pero pasó en nuestro, entonces vamos a ver cómo podemos arreglar. Porque no quería que nosotros nos disminuyéramos a nosotros mismos en términos de autoestima. Entonces, esto sería el mensaje para una persona que con mucha humildad ha aprendido tanto con las diferencias culturales. Gracias, Alfredo. Vamos con las preguntas capciosas. Ahí vamos. Platícanos tu idea del éxito, por favor. Felicidad. Felicidad, perfecto. ¿Tu principal temor? Me quedar en silencio, no tener voz para hablar. Ok. El mayor reto que hayas enfrentado. Quizás comunicarme en Beijing, en China, con 5 personas que no hablaban nada de inglés y fue muy difícil, pero conseguí. Perfecto. La locura más grande que hayas hecho en la vida. Bueno, pues, le puedo compartir la segunda, porque la primera no se puede compartir. Ok. Creo que, por ejemplo, un día me vi tocando batería en una banda. Y como baterista yo no había estudiado nada y entonces soy una persona de capacitación, pero yo tengo que confesar que fue realmente muy un desafío porque yo conseguí manejar con tantos lados de la batería que me impresionó mucho y un baterista razonable, yo. Bravo. Muy bien. ¿Cuál consideras que es tu virtud más valiosa? La habilidad de curiosidad por la persona, por la otra persona.
Muy bien. ¿Lo que más te gusta de ti? La voluntad de vivir, ¿Lo que menos te gusta de ti? el egoísmo, Yo no te conozco egoísta, pero bueno. ¿Tu mayor talento? aprender, aprender. Ok. ¿Cuál es tu posesión más preciada? Creo que no sé, no consigo decir, porque eh, poseer algo es como que creer que nosotros tenemos realmente, creo que nosotros somos más que tenemos. Entonces, no contestaría así, no sé. Me encanta tu respuesta. ¿Qué valoras de tus amigos? La amistad, la mirada, una sonrisa, como tú estás ahora, tu sonrisa para mí es una magia y es increíble la mirada de los amigos, wow. ¿Consideras que alguna persona de la vida real es un héroe? ¿Y quién sería? Ajá. Bueno, quizás mi padre que se movió para hacer teatro desde Portugal, justamente ahí está la conexión. Él era portugués y estuvo apasionado, totalmente involucrado por Río de Janeiro. Ahí está esto de la conexión. Y decidió hacer teatro. Y entonces en un día él compró una moto y estaba caminando con la moto y entonces fue atropellado Oh, y tuvo que hacer una cirugía muy seria que le amputó a la mitad de la pierna derecha. Y él después aprendió tanto, inspiró tanto, ha hecho tantas inversiones y ha vivido y tenido 3 hijos, yo tengo 2 hermanos, y entonces quizás yo puedo llamar de héroe. claro que sí. ¿Tienes algún escritor favorito? Ah, muy bien, Saramago, José Saramago. Y Ok. José Saramago, ¿y por qué? Porque José Saramago escribía en portugués, es el único autor que originalmente escribía en portugués que ganó el premio Nobel. Pero cuando él fue a recibir el premio Nobel, llamó a su padre y su madre, muy pobres, y mira, era un escritor, José Saramago, y estaba recibiendo un premio máximo de la literatura mundial. Y entonces pidió que todos aplaudiesen a los dos inspiradores de él, el padre y la madre, que se levantaron y estaban ahí. Pero detalle, los dos tan pobres, con un ambiente tan difícil, y los dos eran analfabetos. Y entonces José Wow. Saramago es un hijo de una pareja que no sabía leer ni escribir, pero él decidió agradecer a los dos inspiradores de su vida, aunque no pudieron nunca leer una página de un libro suyo. Pero qué lindo ejemplo, José Saramago. Qué maravilla, qué maravilla. Para terminar, Alfredo, ¿nos podrías compartir un momento feliz de tu vida? Algo que realmente te haya hecho así muy feliz. Dos momentos, porque cuando nosotros tenemos la chance de ser promovidos, de abrir una empresa como yo, que es lindo, pero marca mucho cuando Marcelo, que es mi hijo, nació en 24 de febrero de 84 y después, 3 años después, el 23 de febrero, Natalia, que es mi hija, nació. Entonces yo pondría los dos días que fueron muy fuertes para mí. Los nacimientos de tus hijos. Qué maravilla, Sí. Alfredo. Como siempre, eres una persona tan increíblemente humana, tan llena de conocimiento, de sabiduría, que nos lo compartes de una manera tan linda, tan bonita. Yo no sabes cómo te agradezco.
este rato que has compartido con nosotros y espero que la audiencia haya tomado nota de muchas de estas cosas. Vamos a compartir con ellos, si nos lo permites, tu correo, tus datos de contacto, porque estoy segura que algunas personas querrán hacerte preguntas específicas y quizás algunos hasta te inviten a darles alguna charla o algún curso, porque créanme, tener una experiencia de aprendizaje con Alfredo es una cosa magnífica. Se va uno lleno de energía, lleno de conocimiento, lleno de cosas que aplicar. Es una persona que vale mucho la pena contactar, conocer y apreciar. Y si tienen la fortuna de volverse sus amigos como yo la he tenido, es algo que forma parte de la vida. Gracias, Alfredo, de verdad. Muchísimas gracias por tu tiempo y lo agradecemos de todo corazón. Gracias, Margarita, y gracias a usted que nos acompaña. Gracias.